clamamos, Jesús, por tu misericordia y tu amor. Mil generaciones se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Si te ha perdonado, tienes salvación, cántale al Cordero que venció. Si te ha libertado, su nombre ha puesto en ti. Dios les bendice, amados hermanos. Vamos a dar inicio, vamos a orar al Señor. Padre Santo, te damos las gracias por estar con nosotros, por concedernos un nuevo día, con tu ayuda, tu gracia, tu misericordia. Señor, te alabamos, te honramos, te amamos con todo nuestro ser. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad, que haya edificación en la vida de mis hermanitos oyentes. Y Señor mi Dios, sea tu nombre alabado en todo tiempo. Danos esa sabiduría de lo alto. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy veremos Apocalipsis capítulo 11, desde el verso 15 en adelante. Hoy veremos, hermanos amados, la séptima trompeta. Ese es el tema de hoy, la séptima trompeta. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 11, verso 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Como hemos podido ver, hermanitos, en este libro de Apocalipsis, constantemente hay manifestaciones en el trono de Dios, en su presencia, en el cielo, y también la intervención de ángeles en todo el recorrido de Apocalipsis. Ahora, mis hermanos amados, dice que hubo grandes voces en el cielo, que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Nuestro Señor equivale al Padre, y de su Cristo, su ungido, su Mashiach. Sí, es el Señor Jesucristo. Y dice: y Él reinará por los siglos de los siglos. Claro que a primera instancia se habla del milenio, donde Él va a reinar sobre Jerusalén, al mundo entero. Ahora dice, mis hermanos, verso 16, los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Es importante, hermanitos, reconocer que allá en el cielo, también los ancianos, también los seres vivientes, también los ángeles, constantemente están adorando al Señor. Adorar, hermanos amados, es de las grandes instrucciones que se le dieron a Israel, cuando se le decía: oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios
el Señor uno es. Cuando también dice, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Mis hermanos amados, nosotros tenemos la ordenanza de adorar a Dios. Claro que en primer lugar, a Israel se le pidió adorarle, pero también el Señor Jesús nos lo enseñó en el Evangelio de Juan, que hay adoradores que es necesario que adoren, que el Padre a tales adoradores busca que lo adoren. Así que nosotros podemos adorarle, y mis hermanitos, ya hemos analizado que adorar es con nuestro espíritu, así como dice en Juan, en espíritu y en verdad. Alabar con cántico, con decacordio, con instrumentos musicales, equivale también con el alma. Se le alaba con el alma, se le adora con el espíritu, espíritu nuestro, en espíritu y en verdad. En otras partes, también en ese tema, se va a añadir y con el entendimiento. Así que adoramos, hermanitos, sí, con entendimiento, claro que sí, pero en todo momento, ese es nuestro contacto, es nuestra comunión con el Señor. Desde los antiguos, ellos adoraban al Señor, y ya hemos separado el tema, hermanitos, de alabanza y adoración. Los dos son muy necesarios. La alabanza es con el alma, la adoración es con el espíritu, pero la alabanza sí tiene que ver con música, con cántico, canto y, hermanos amados, lo que llevamos a cabo en los cultos. Y la adoración, hermanitos, es más allá. Aunque entonemos cántico nuevo o cánticos espirituales y nos humillemos delante del Señor, pero no es obligatoria la música. No es obligatoria, porque podemos adorar en todo momento. Claro que en la casa de Dios hay instrumentos y es casa de oración, pero en cualquier lugar, hermanitos, nosotros en secreto, por ejemplo, en nuestro cuarto, así como se ora en secreto, una oración personal, le podemos adorar en todo momento. Y claro, en la casa de Dios. Así que adórele constantemente, hermanitos. Algunos todavía en nuestra generación batallan para entender qué es adorar. Muy bien, hermanitos. Cuando nosotros éramos bebés y fuimos creciendo y desarrollándonos, hubo cosas que por naturaleza se adhirieron a nuestras vidas. Por naturaleza. Claro que tal vez tuvimos que aprenderlas. Algunos hasta nos costó trabajo aprenderlo, pero se hicieron parte de nuestra vida, eran parte de nuestra naturaleza, y así debíamos de crecer y desarrollarnos. Por ejemplo, hermanos amados, el habla. Hablar, aprendimos a pronunciar, aprendimos palabras en nuestro vocabulario, aprendimos a decir correctamente las cosas, y fue algo natural, hermanitos, aunque tal vez algunos batallamos más que otros, pero era parte de nuestra vida, al igual que aprender a caminar, parte de nuestra naturaleza, aprender a comer solos, aprender a tener higiene y cuidado de nosotros mismos. Muchas cosas, hermanitos, las aprendimos. Hoy en día las hacemos naturalmente, por no decir automáticamente. Entonces la adoración en una nueva criatura, claro que se aprende la instrucción, el mandamiento y cómo llevarlo a cabo. Y adoramos en el culto, adoramos donde andamos, adoramos al único Dios verdadero. Allá en el cielo hay adoración constante, si es de los 4 seres vivientes, si es de los 24 ancianos, si es de ángeles, arcángeles, querubines, serafines, todo ello, mis hermanos, todos adoran al Señor. Y aquí no está la excepción. Así que, por naturaleza, como nuevas criaturas, somos adoradores. Claro, si lo llevamos a cabo. Adórele, hermanitos.
yo entiendo que muchos, pues cuando están aprendiendo apenas, o recién llegados, recién nacidos en Cristo, se mentalizan en su entendimiento natural, su razonamiento, se preguntan, ¿cómo se hace? ¿Qué es? Alabar es cantar. Hay que dar sacrificio de alabanza. Dice la Escritura, el que sacrifica alabanza me honrará. Y es un poquito más entendible y es en el área del alma y tiene que ver con cántico. Y bueno, entendemos, alabar a Dios es cantarle. Así de sencillo. Pero cuando se habla de adorar, muchos no saben qué es. Se quedan callados y algunos, bueno, se escucha en los cultos, en los servicios, cuando se adora, cuando se pide, vamos a adorarle. Unos hasta empiezan a orar reprendiendo demonios y haciendo guerra espiritual. Eso no es adorar. Otros empiezan a pedirle a Dios muchas cosas. Eso es orar. Eso no es adorar. Y hermanos amados, empiezan a manifestar sus corazones en peticiones o en otras cosas. Y piensan que eso es adorar. Hermanitos amados, adorar es la conexión que tiene nuestro espíritu con el Señor. Claro que usamos palabras claras, claro que usamos palabras entendibles, como acciones de gracias, reconocimiento, alabanzas, palabras hermosas hacia el Señor. Claro que sí, y lo conlleva. Pero adorar es un estado de humillación nuestra. Nos humillamos hasta lo más profundo y lo engrandecemos a Él. Se ha analizado aquí en la casa de Dios que para adorar también es necesario humillarnos. Nadie, hermanitos amados, sin humillarse podría adorar a Dios. ¿Por qué? Porque al altivo Dios no lo acepta, no lo recibe. Dice la Escritura que al altivo lo mira de lejos. ¿Cómo va a acercarse alguien a Dios si no se humilla primero? Pero si nos humillamos, reconocemos nuestra necesidad que tenemos de Él, que separados de Él nada podemos hacer, y le honramos, entonces va de la mano engrandecerlo, adorarlo, mientras al mismo tiempo nos humillamos nosotros mismos. Y claro, hermanitos, entra nuestro espíritu y se vuelve algo natural. Que claro que en algún momento tuvimos que aprender, como aprender a leer, a hablar, a caminar, a comer solos. Claro que sí. Pero ahora lo hacemos con todo nuestro ser, en espíritu, en entendimiento. Esto porque hemos visto nuevamente que le adoran allá. Verso 16. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Estos 24 ancianos se ha mencionado que son los 12 patriarcas del Antiguo Testamento de un lado del trono y del otro lado los 12 apóstoles de la iglesia. Este periodo que estamos viviendo y que ya está por culminarse, que también se le llama el tiempo de la gracia. Ahora, como seres angelicales, ellos, hermanitos, ya que el Señor Jesús dijo que allá en el cielo seremos como ángeles, entonces, hermanitos, ellos en ese estado también adoran a Dios. Verso 17 diciendo, te damos gracias, Señor Dios. Nótelo, adoraron a Dios, dice el verso 12, diciendo, verso 16 y 17 diciendo, te damos gracias. Oh, la adoración también tiene que ver con acción de gracias, claro que sí. Señor Dios Todopoderoso. Es un reconocimiento, Él es el Todopoderoso. Él es el Shaddai. Y equivale también a la palabra omnipotente. Todo lo puede. Todopoderoso. Así es nuestro Dios, hermanitos. Todopoderoso. Se hizo la pregunta en el Antiguo Testamento, ¿acaso habrá algo difícil para Dios? Y en el Nuevo Testamento también declaró el Señor Jesús, lo que es imposible para los hombres, para Dios, todo le es posible. Así es el Señor, Todopoderoso, el que eres presente,
que eras, pasado, y que has de venir, futuro, y en nuestro caso, futuro cercano. Ya viene el Señor, hermanitos, viene la manifestación del Señor, pero también viene el arrebatamiento, conocido como arpazo, koinonía y también como rapto, en palabras sencillas. El que eres, el que eras y el que ha de venir. Dios, hermanos amados, eternidad pasada, presente y eternidad futura. Dice, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Dios reina, hermanitos, en verdad, aunque actualmente se conoce que el príncipe de la potestad del aire reina en el mundo. Esto es el enemigo, el Señor lo reprenda. Su autoridad, hermanitos, tiene un plazo y está limitada, pero el Señor es Rey de reyes, Señor de señores. Ahora dice, versículo 18, las naciones se airaron. Sí, mis hermanitos. Y luego dice, y tu ira ha venido. Mis hermanitos, aquí hago una reflexión en esta escritura. Las naciones se airaron. Y también Dios dice aquí, y tu ira ha venido. Mis hermanitos, estoy notando espiritualmente en nuestros días, los cuales se llaman principio de dolores, que hijos de Dios se están airando, enojando contra Dios, con diversas causas, argumentos y acusaciones hacia Dios. ¿Por qué no me bendices? Dicen algunos. ¿Por qué no me sanas? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no me defiendes? ¿Por qué no me provees? ¿Por qué no me sacas de la condición en la que me encuentro? Y se airan. Oh, hermanitos, y cuando el Señor, voy a usar esta palabra, hermanos amados, para hacerlo entendible. Puede haber otra palabra más cercana, pero cuando Dios reacciona a nuestras, actitudes, conductas, respuestas, oh, hermanitos amados, el Señor se puede airar. Si alguien se aira contra Dios y se levanta el dedo acusador contra Dios, Dios, hermanos amados, también se puede airar. Porque dice desde el Antiguo Testamento que ¿qué es el hombre para que contienda contra su Creador? Si solamente es un tiesto, o sea, un pedazo de barro roto ante Dios. ¿Cómo uno va a pleitear contra su Hacedor? Dice la Escritura. Dirá el barro al que lo formó, no me tienes ninguna figura, o lo que has hecho no tiene forma. Eso equivale a reclamo. Como diciendo, no le veo sentido a las cosas que haces en mi vida o lo que no haces. Se vuelve en reclamo y pleitea con su Hacedor. Entonces, hermanitos, hay gente que ya hoy en día se están airando contra Dios. Como diciendo, ¿por qué no actúa Dios? ¿Por qué no me oye? Y se airan. Es verdad, mis hermanitos, le hablo de nuestra humanidad, que cuando reaccionamos, hay de todo. Podría haber decepción, podría haber frustración, podría haber impotencia, podría haber sentido de injusticia en nuestra alma, nuestro corazón engañoso y perverso. Y hermanitos, pero confiamos en Él y le amamos. Así que no perdura malestar en nuestra alma contra Dios, de ninguna manera. Ahora, yo le puedo decir, hermanitos, por experiencia propia, he llorado, me ha dado tristeza que el Señor no haya
hecho como yo se lo pedí. Pero ¿quién soy yo, mis hermanitos, para altercar contra Dios? He llorado también al respecto con mi Dios. Y se lo he dicho con mi amor y con toda reverencia. Señor, no me atendiste como te lo pedí, pero tú eres mi Dios. Y si tú me atendieras o no, tú sigues siendo mi Dios. Y yo te adoraré. No te niego, Señor, que me duele. Una vez antes, hermanitos, de que hubiera respuesta o no la hubiera, yo le decía a mi Señor, le abrí mi corazón, le dije, oh Padre, si no me ayudaras en esto. Y esto no era amenaza, hermanitos, no, yo no soy capaz de eso. Pero le decía, Señor, no sé cómo le haría si no me ayudaras en esto. No sé cómo saldría adelante. No sé, Señor. Y lo único que sé es que me pondría muy triste, Señor, si tú no me ayudaras en esto. Y hermanitos amados, pasaron las horas, pasó el día. Y efectivamente, Dios no atendió como lo pedí. Pero yo he aprendido, como se le ha enseñado a usted también, a someternos y a decir, hágase tu voluntad y no la mía. Así dijo el Señor Jesús en el Getsemaní, hágase tu voluntad. Y claro, quedé triste, pero terminé diciéndole, hágase tu voluntad, Señor. Sí me da tristeza porque ahora no sé qué voy a hacer. No sé, Señor, cómo salir de esto. Yo no tengo los medios, solamente tú eres Dios. Yo quería salir de esto y quería tu ayuda, pero no, Señor, no lo hiciste como yo te lo pedí. No importa, tú sigues siendo mi Dios y yo te alabaré y tú sabes lo que haces en mi vida. En otras palabras, mis hermanitos, yo no me enojé contra Dios. Yo no me airé contra Dios. Dice aquí la palabra que se van a airar las naciones. En el verso 18 lo leemos. Las naciones se airaron contra él, hermanitos. Y tu ira ha venido. La reacción de Dios. Hermanos amados, ¿alguna vez usted se ha airado contra Dios? Yo he escuchado a lo largo de tantos años reclamos. ¿Por qué no me oíste? ¿Por qué no me sanaste? ¿Por qué no hiciste ese milagro que yo te pedía? Oh, hermanitos, Dios es sabio, Dios es poderoso. Y hermanitos, le voy a narrar algo que alguna vez le mencionaba aquí en el púlpito. Ciertamente ya tiene tiempo. Es una historia verídica. Había, hermanos amados, hace décadas, un mover evangelístico muy grande, y eso se originaba en los Estados Unidos. Los Estados Unidos es el país que más evangelización mundial ha hecho y más misioneros ha enviado a toda la tierra, a todos los continentes. Hermanos amados, Estados Unidos se fundó en bases cristianas y bíblicas. Y hermanitos, por eso antes se leía la Biblia en las escuelas. Había muchos ministros, muchas iglesias. Oh, hermanitos amados, mucho evangelio en Estados Unidos. Aquí, hermanitos, impera el catolicismo en sus mayorías, pero allá el evangelio. Muy bien, había un varón, hermanitos, joven, muy hermoso en su interior, en su corazón. Él tenía anhelos de servir a Dios. Y le decía, Dios, mándame allá donde hay caníbales. Hace décadas, hermanitos, había caníbales. Usted sabe que un caníbal come carne humana. Entonces, hermanitos, pues ahorita ya casi están extintos. Ya solamente los que sirven al enemigo, ellos comen carne humana, los satanistas. Pero, hermanos amados, había tribus allá, principalmente en el continente africano. Y había aldeas, tribus de caníbales. Él tenía el sueño, la carga, la visión de ir a ser misionero con los caníbales.
Ahora, mis hermanitos, un misionero tiene un trabajo complejo, muy difícil. Y hermanitos, cuando analizamos ese trabajo decimos, esto solamente se puede con Dios. Si Dios lo envía a uno y Dios está con uno, se hará posible en el campo misionero que un siervo de Dios sobresalga y cumpla. ¿Por qué? Porque un misionero tiene que ir a una nación no evangelizada, tiene que llevar el evangelio. Pero si llega a tal tribu, aldea, y ellos ni siquiera tienen alfabeto, habrá que crearlo. Ellos tienen su lenguaje, claro que sí, ya entendible, ya su forma de comunicación, su lenguaje, pero tal vez sin alfabeto, nada más lo tienen así, aprendido por lenguaje. Pero no saben leer ni escribir, ni tienen alfabeto en su propio idioma o lenguaje. Y hermanos amados, el misionero estaba obligado a crearles su alfabeto basado ya en el lenguaje que habla la aldea. Tiene que traducir la Biblia, si estaba en inglés, porque hablamos de misioneros norteamericanos, de habla inglés, y hermanitos, traducirlas al idioma o dialecto de la tribu. Oh, hermanos amados, qué difícil era llevar el evangelio. ¿Sabe que un misionero podía tardar hasta más de 40 años con una tribu, una aldea, y apenas les está traduciendo el Nuevo Testamento? Apenas aprendió el lenguaje de ellos, hermanos amados, hizo un alfabeto con sus vocales, sus consonantes, y ahora hacerlo pues ya en Biblia traducida a su dialecto, y eso fue de años de estudio, de estar estudiando el lenguaje, usos, costumbres de la localidad. Y luego, hermanitos, ya que tienen la Biblia, les empieza o les continúa hablando de una persona maravillosa, de un nombre admirable, Jesús. En el idioma de ellos, Jesús. Hermanos amados, y ahí empiezan a oír el evangelio, y ya con una Biblia, hermano. Gracias a Dios, nosotros hoy ya tenemos la Biblia hecha y completa en su canon. Pero ellos tenían que transcribir la Biblia. Ahora, este era el sueño de tal joven que quería ser misionero. Y no era un problema en Estados Unidos, hermanitos, enviar misioneros a cualquier parte del mundo. Sin embargo, este fuego estaba en el corazón de este joven. Y no había impedimentos, hermanitos amados, mayores. Sin embargo, se cuenta que un día él iba caminando en unas vías del tren. Él usaba sus botas y su pie se atoró en una vía. Y resulta, hermanitos, que venía el tren. Ya se oía, hermanitos, el rugir de la locomotora y su silbido. Y se iba acercando. Se asustó sabía que pues podía hasta morir. Y empezó a orar, como cualquiera de nosotros. Empezó a orar y a orar y a orar. Padre, sálvame. Señor, ten misericordia de mí. Señor, haz un milagro. No permitas que el tren me pase encima. Señor, ayúdame. Y forcejeaba para librar su pierna, su bota de ahí, de las vías. Y hermanito, se acercaba cada vez más el tren y más se asustaba y se angustiaba. De repente resurgía su fe y decía, Dios me va a ayudar, Dios no lo va a permitir, Dios me va a ayudar, Él va a hacer un milagro, va a parar la locomotora, me va a ayudar, me voy a desatorar, algún milagro va a hacer, va a enviar a sus ángeles, algo va a hacer. Y seguía gimiendo, clamando, y a grito suelto decía, Dios, ayúdame, con un clamor, hermanitos. Y sí, pasó el tren, y se le cortó, aplastó su pierna. Y hermanos amados, pues él quedó así sin una pierna. Hermanos, ya se imaginará usted los días siguientes. Dolor,
tristeza, dolor físico, dolor del alma, dolor del espíritu. Sus sueños de servir a Dios como misionero con los caníbales se había esfumado aparentemente. Su alma decayó, todo se le vino abajo, su plan de vida se vino abajo. Y en sus pensamientos él decía, yo solo quería servirte, Señor. Mi vida es para ti, yo solo quería ir de misionero con los caníbales. Yo quería servirte. Y lloraba amargamente, hermanos amados, con la pregunta, ¿por qué, Señor? Si yo quería algo bueno, yo quería honrarte y tú no me escuchaste. Hermanitos, usted sabe qué clase de pensamientos llegan. Dios no me oyó, Dios no me ama, Dios no está conmigo, Dios no me escucha, Dios no me ha perdonado, por eso me ha cobrado. Hermanitos, tantos argumentos, pensamientos, acusaciones. Pero dice la Escritura que Dios no da más de lo que uno pueda resistir. Y entendemos que sí, hasta se airó contra Dios. Y hermanitos, pasaron tiempos, incluso años. Y le tuvieron que poner una prótesis, como en ese tiempo apenas se podía hacer, no se contaba con la tecnología actual. Entonces, hermanitos, en otras palabras, así de corriente, le pusieron una pata de palo. Y hermanitos, así andaba, así caminaba, con el alma rota, el corazón roto, y ahora, hermanitos, pues así, de esa manera, ahora era un minusválido. Y hermanos amados, un día, en donde él se congregaba, llegó una convocatoria. Hay un espacio, hay una forma, una posibilidad de que alguien pueda entrar allá a África y ser misionero. Y sí, se puede internar y llegar con los caníbales. Y hermanitos, ese fuego que provenía de Dios, ahí seguía en su interior. Ahora ya no como antes con ilusiones. Hermanitos, como diciendo voy a ir y haré. Ahora con el mismo fuego, pero sabiendo de sus incapacidades, imposibilidades, con una pata de palo. Él se apuntó, fue enviado, llegó al aeropuerto, otro transporte lo internó más, y ya, hermanitos, en plena selva, él tuvo que adentrarse sin guía, solo, pero también, hermanitos, pues cojeando con su pata de palo. Se cuenta, mis hermanos amados, que se introdujo, hasta que llegó a cierta parte, pero muy adentro de la selva. Y cuando de repente, hermanitos, en un claro, en una parte algo abierta de maleza, él ahí se detuvo y vio movimientos en los matorrales de alrededor y pudo ver cómo ojos se asomaban. Y hermanitos, ciertamente halló a una tribu caníbal. Cuando estaba ahí, hermanitos, él se detuvo y era una tribu salvaje. Ellos no dan la bienvenida, ellos no saludan. Eran salvajes, caníbales. Y hermanitos, de repente vio que ya estaba rodeado de varios ojos. Fueron saliendo los caníbales de sus lugares y uno, el más arrojado, se le aventó, hermanitos, para morderlo. Era caníbal. Y le mordió precisamente en la pata de palo. Y hermanitos, forcejeaba y sacudía con su mordida ahí a la pata de palo y no podía, hermanitos, pues morderlo, masticarlo más. No podían penetrar sus dientes. Entonces aquel caníbal extrañado, pues ya se detuvo de morderlo, se incorporó, lo quedó viendo y pensó, este no es humano, este no es hombre. Salieron los demás y no le hicieron ya ningún daño. En ese entonces, debido a la idolatría, desconocimiento de Dios y todo ello, pensaron que era un dios. Esa era la mentalidad de los caníbales en aquel entonces. Y
en vez de comerlo, lo dejaron vivo. Y ahora él pudo, hermanitos, poco a poco ir identificándose, relacionándose con ellos, aprender de ellos. También pues tuvo que avanzar en cuanto al lenguaje y claro, alfabeto, todo ello. Pero todo gracias a una cosa, a lo que le pasó, lo que Dios permitió. Que le quitaran, que el tren le machucara su pierna natural y ahora una pata de palo, una prótesis. Y debido a eso no se lo comieron. Si él hubiera llegado enterito, pues lo hubieran mordido y lo acababan, lo devoraban y todo, hermanitos amados, sin cocinarlo. Pero por esa pata de palo, él pudo llevar a cabo la obra de Dios. ¿A qué voy con esto, mis hermanitos? Como dice Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. ¿Usted ama a Dios? Todo le resulta para bien. Mientras otros se airan con Dios, contra Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Pero ayudó para bien. Aún lo que pareciera falta de respuesta de Dios, hermanitos, cooperó para la predicación del evangelio con caníbales. Y hermanitos, este hombre no se lo comieron y pudo hacer su obra. Y claro, pasados los años, esta tribu aprendió la palabra de Dios. Y claro, dejaron de ser caníbales. Hermanitos, mientras unos se airan, reclaman, aborrecen a Dios, nosotros no, mis hermanos. Usted no. Usted antes de amargarse o airarse contra Dios, usted le ama, le alaba, le da gloria, le da gracias. Y si le pasó algo difícil, terrible, doloroso, aún así alabamos y adoramos al Señor. Continuamos, hermanitos, con la escritura. Estamos en el verso 18. Las naciones se airaron y tu ira ha venido. El tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Pero también, hermanitos, dice, y de destruir a los que destruyen la tierra. El tiempo de la ira es también para eso, para destruir a los que destruyen la tierra. Ahora dice, verso 19, el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y granizo grande. Eso en el toque de la séptima trompeta. El séptimo ángel tocó la trompeta. Esto aconteció, hermanos amados. Y aquí termina el tema de las trompetas. Hay más temas a continuación, importantísimos como todo el libro de Apocalipsis, y después llegará ahora el tema de las copas de la ira. Ya vimos 7 sellos, 7 trompetas. Ahora también adelante veremos las 7 copas de la ira. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por estar con nosotros. Señor, te amamos. Te damos la honra, la gloria, te adoramos. Incluso, Señor, cuando sufrimos, no nos vamos a irar contra ti, Señor. Tú eres santo, tú eres nuestro Dios. Nos sometemos a ti. Señor, alabamos, bendecimos tu santo nombre. Y Padre mío, no nos airamos, decimos, hágase tu voluntad, no la nuestra. Si no llegaras a ser como nosotros queremos, no hay problema, tú eres nuestro Dios, seguirás siendo nuestro Dios. Y podemos decirte siempre, siempre, Señor, te alabaremos, siempre te adoraremos, Señor, porque tú eres Dios fiel y verdadero, eres digno. Y si, Señor, algo nos lastimara, algo, Señor, aplastara nuestro corazón,
tú seguirás siendo nuestro Dios y te seguiremos alabando. No por eso cambiaremos airándonos contra ti y abandonándote. No, Señor, no, Padre. Seguiremos, Señor, porque nuestro corazón es tuyo. Muchas gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Hoy tenemos Koinonía, proyecciones a las 6:30 aquí, hermanitos. Vemos películas, una serie muy hermosa, hermanitos, que se llama La Casa de David. Aquí, hermanos amados, en Ministerios Filadelfia, muchos sirven a Dios en templos, células. Pero si alguien tiene espacio, es bienvenido, hermanitos. Es a las 6:30 aquí. El Señor con todos ustedes. Son bienvenidos. Amén.